Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes de primero medio. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a la quinta clase de lenguaje grabada que se relaciona con la guía número 9. Como siempre, le aconsejo que la tenga a mano. Espero que se encuentren muy bien y partimos entonces. Veamos el objetivo que tenemos en esta clase. Entender los elementos esenciales del relato breve a través de la creación de un cuento gótico, a partir de una investigación previa en torno a un personaje tipo, con el fin de valorar la escritura creativa. ¿Escuchó bien? Usted en la clase pasada realizó una investigación, ¿cierto? Dejamos esa tarea de un personaje tipo y la clase de hoy vamos a escribir un cuento gótico en torno a ese personaje que eligió. Pero vamos por partes. Primero reflexionemos en torno a estas dos preguntas y escribamos sus respuestas en el cuaderno o en la guía, como estén trabajando. La primera pregunta dice, ¿qué características tienen los cuentos? Piensen en los cuentos que han leído a lo largo de su vida, desde que eran pequeños, pequeñas, y les leían tal vez sus padres, sus familiares, los cuentos que han leído en el colegio también. Tal vez algunos de ustedes leen cuentos por su cuenta, por gusto personal. Entonces, ¿qué tienen en común todos esos cuentos? Vayamos formando una definición de qué sería un cuento, qué lo diferencia, por ejemplo, de una novela o de un poema. Y la segunda, ¿qué consejos seguirán los escritores, creen ustedes, para escribir cuentos entretenidos e interesantes? Escribamos un par de consejos que se nos ocurren que pueden seguir los escritores. Como siempre, póngale pausa a esto y cuando haya terminado, le vuelve a dar play. Veamos algunos consejos que nos da Ray Bradbury para escribir. Él fue un escritor estadounidense que falleció hace un par de años nomás, es contemporáneo. Tal vez hayan leído algo de él, como Crónicas Marcianas o Fahrenheit 451. También tiene cuentos de fantasía, terror y principalmente ciencia ficción. Fue un gran escritor. Entonces veamos los consejos que él nos da. Primero, si estás empezando, no pierdas tiempo con una novela. Mejor escribe cuentos. No importa si no son buenos. La escritura constante te ayudará a mejorar tu técnica y te enseñará a buscar ideas. Y le vamos a hacer caso, ¿cierto? No vamos a escribir una novela, pero sí vamos a escribir un cuento. Y probablemente no vaya a ser una obra maestra. Tal vez sea un desastre al principio, sobre todo si es el primero que escriben. Pero no importa porque es parte de, ¿ya? Para llegar a escribir bien hay que practicar. Segundo, aléjate de esas personas y amigos que no creen en ti ni en tus aspiraciones de ser escritor. Bueno, esto es en el caso de que existan esas aspiraciones de ser escritor, ¿cierto? Ahora solamente vamos a jugar a escribir. Ya no significa que vayamos a terminar siendo escritores y escritoras. Pero es un consejo también que sirve para la vida, ¿cierto? Alejarse de las personas que no nos tienen fe y que se hacen llamar amigos o amigas. Tercero, edúcate a ti mismo. Olvídate de cursos costosos. Los libros son los mejores maestros de un escritor. Lee todo y de todo. Esa es tu formación. Y tiene mucho sentido y mucha razón, ¿cierto? No existen grandes secretos, más que unos simples consejos como los que él nos da, pero se aprende mucho leyendo, ¿ya? Si queremos escribir cualquier cosa, cualquier tipo de texto, por ejemplo una noticia, es muy importante que tengamos el hábito de leer noticias, porque así vamos a saber cómo se hace, ¿ya? Cuál es el estilo y cuáles son las características. Por lo mismo nos vamos a ahondar en la teoría del cuento, ¿ya? Porque ustedes ya han leído hartos cuentos, entonces ya conocen sus características. Y ya hemos visto ciertas características del género narrativo, ¿cierto? Número 4. Probablemente no ganarás dinero en tus primeros años. Consigue un trabajo decente que te deje tiempo y energía para leer y escribir.
también aplicado para las personas que se quieren dedicar y vivir de esto, ¿cierto? Nos dice los primeros años, resígnate porque porque no vas a ganar dinero, probablemente. Es muy difícil que así sea. Entonces, conseguir un trabajo que nos deje tiempo y energía para leer, que tiene que ver con el tercer consejo, y así poder escribir. Entonces, si tiene algún deseo de ser escritor o escritora, le recomiendo que no sea profesor o profesora porque no le va a quedar mucho tiempo y bueno, energía eso debe de la persona, pero probablemente no va a tener mucho tiempo. También les puedo contar una anécdota de Stephen King y su novela Carrie. Él estaba escribiendo un borrador, ¿cierto? Empezó a escribir el texto y no le gustó, no le convenció, entonces lo botó y su esposa, Tabitha creo que se llama la esposa, no estoy segura, lo recogió de la basura, lo leyó y encontró que tenía mucho potencial y lo obligó a terminar de escribirlo. Y él lo envió a una editorial, se olvidó por un rato del cuento y después lo llama y que se lo compraba no me acuerdo el monto exacto, pero eran como 350 millones de pesos, les compraba el libro. Y estaban pasando por un momento económico muy, muy malo, apenas tenían para comer. Entonces tuvieron esa suerte, pero después de muchos intentos. Entonces hay que perseverar, ¿sí? Sigamos. El quinto consejo, alejarte del escritorio es parte del proceso creativo. Haz otra cosa, dale tiempo a tu subconsciente. El verdadero pensamiento ocurre ahí. O sea, ¿ocurre dónde? En el subconsciente. ¿Esto qué significa? Que tal vez podemos tener algún sueño que nos sirva de inspiración para un cuento. No nos presionemos tanto si no vienen de inmediato las ideas a nuestra cabeza. Dejemos que fluyan de a poquito, nos podemos inspirar en la vida, en las noticias, en cosas que hemos leído, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí abajo, por supuesto, la fuente de donde he obtenido esta información de Pictoline, ¿cierto? Bueno, no sé si se fijó, pero nuestro objetivo dice que vamos a escribir un cuento gótico. Entonces tenemos que saber qué es la literatura gótica, ¿cierto? La literatura gótica tiene una estética oscura, ¿ya? Y una predilección por ciertos temas como la muerte y como las fuerzas más allá de la razón. ¿Qué significa más allá de la razón? Significa que no tienen una explicación lógica, ¿cierto? Como nosotros entendemos la realidad, no se puede explicar estas fuerzas que hay dentro de la literatura gótica. ¿Y por qué es importante que sean más allá de la razón? Porque la literatura gótica nace en el periodo de la Ilustración, del neoclasicismo, donde como ya hemos visto, es el periodo que precede al romanticismo, ¿cierto? Y donde prima la razón. Entonces esta literatura gótica se empieza a alejar de eso. ¿Qué otros temas hay? La inmortalidad espiritual, ¿ya? Y hechos sobrenaturales, como por ejemplo el poltergeist. Eh, poltergeist, no sé si conocen el término, hay películas de terror que se llaman así, pero es un término que proviene de la lengua alemana y que se forma a partir de dos vocablos. Polter, que alude a generar un ruido o un alboroto, y Geist, que se traduce como un fantasma o un espíritu. Entonces, ¿qué sería poltergeist? Sería el alboroto o el ruido o cualquier manifestación física de un fantasma, espíritu o cualquier entidad que no se puede percibir. Entonces se le atribuye un origen paranormal. Por ejemplo, estas películas Actividad Paranormal, no sé si las conocen, estas películas de terror que en la cocina se empiezan a caer las ollas y todas estas cosas, esto es poltergeist. ¿Qué otros hechos sobrenaturales? Pactos con el demonio, eh, brujería, maldiciones, todas las supersticiones que se vuelven realidad, profecías, que son esto de que estás
de cierta manera maldito y que tu destino ya está escrito y que no hay nada que se pueda hacer para revertirlo, ¿ya? También suele haber un pasado que persigue a los personajes, un pasado generalmente culposo, por eso aparece después el término de culpa, tienen algún pasado oscuro y no se pueden desprender de él, entonces por eso terminan con algún final un poco trágico o encontrándose con estas fuerzas paranormales, ¿ya? También puede haber locura, a veces generado también por este pasado oculto, culposo, y aparece el mundo de los sueños, principalmente de las pesadillas. Sin embargo, un tema que es recurrente dentro de la literatura gótica es el amor, ¿ya? No todo es terror, también suele haber amor entre los personajes. Y bueno, todo esto genera una atmósfera de misterio y de angustia que vive tanto el protagonista como el lector, ¿cierto? Que se pone en la piel del protagonista y siente toda esta angustia y este terror y horror. Generalmente el protagonista del que les hablo suele ser una persona que es inteligente, que es intuitiva, o sea, a veces percibe cuándo van a venir estos sucesos terroríficos y que suele estar en búsqueda de su identidad. Por ejemplo, puede ser un hombre que quiere conocer sus raíces, que por ejemplo no conoce de dónde viene, tal vez no conocía a sus padres, entonces va en búsqueda de su identidad y se topa con un castillo embrujado, por ejemplo. También suelen ser personas atractivas, porque generalmente, nos gusta o no, a esas personas es a las que se les asocia el amor, que dijimos que era un tema que se encontraba dentro de la literatura gótica. Y este protagonista se enfrenta entonces a estos hechos paranormales y se encuentra con personajes sobrenaturales, como por ejemplo pueden ser cadáveres, espectros o fantasmas, espíritus, muertos vivientes o zombies, como se les conoce habitualmente. También la figura del doble, esto de ver a otra persona que es exactamente igual a ellos, que eso igual, imaginemos el horror que puede generar. Y también ya más adelante, no al inicio de la literatura gótica, pero más adelante sí, encontramos personajes como los vampiros y los licántropos que estuvieron tan de moda un tiempo. Veamos los ambientes en los que se desarrolla esta literatura. Primero, castillos góticos. De hecho, la literatura gótica se llama así porque se desarrollaba en castillos góticos. Gótico es un término que se empezó a utilizar para referirse a la arquitectura, ¿ya? La arquitectura con ciertas características que surgió en la Edad Media se le llamaba arquitectura gótica. Y a estas novelas se les, o relatos en general, se les llamó literatura gótica porque se ambientaba en estos castillos, ¿ya? ¿Y qué gracia tienen estos castillos? Que tienen pasadizos, huecos oscuros, mazmorras, habitaciones deshabitadas. Pensemos como en los castillos de las películas. Generalmente ni los dueños conocen todas las habitaciones porque suelen ser muy grandes y tener muchas habitaciones. Entonces, siempre es un espacio como de misterio. Suelen ser oscuros, ¿cierto? Entonces, es el escenario ideal para que surjan hechos y sucesos sobrenaturales. ¿Qué más? Espacios cerrados, que generalmente generan claustrofobia, tanto a los personajes como a los y las lectores, ¿cierto? De hecho, muchas veces los espacios de la literatura gótica funcionan casi como un reflejo de la mente de los personajes.
¿ya? Lo mismo que ocurría lo vimos en el romanticismo, ¿cierto? Que los fenómenos naturales muchas veces tenían que ver con la mentalidad o con el estado de ánimo de los protagonistas. Por ejemplo, si estaban confundidos y atormentados, solía haber en el cielo un cielo gris, ¿cierto? Removido por una tormenta. Entonces aquí ocurre algo parecido, ¿ya? Los espacios suelen ser reflejos de la mente de los personajes. Entonces, si están atrapados en una especie de laberinto físico, también lo están de manera psicológica. Épocas pasadas. Muchas veces, sobre todo los primeros escritores de literatura gótica, decían que en realidad ellos habían encontrado estos textos en unos manuscritos. Se lo habían encontrado enterrados o revisando documentos antiguos, en vez de decir que eran ellos quienes los escribían. ¿Y por qué hacían esto? Bueno, por dos motivos. Primero, para darle verosimilitud a su obra, es decir, que la gente creyera que es casi real, y esto genera un efecto aún más grande de horror y terror, ¿cierto? Al saber que no es fantasía, que no es ficción. Y segundo, porque como era un género o subgénero nuevo, no sabían cómo iba a ser la recepción de la gente. Entonces, para no arriesgarse al ridículo o al fracaso, ¿cierto? A la vergüenza que eso pudiera generar, inventaban esto de que en realidad no se les había ocurrido a ellos, sino que ellos solo estaban publicando esta historia que alguien escribió hace un tiempo pasado, ¿ya? Y también porque hay muchos viajes al pasado. Dentro de los mismos relatos ocurren viajes al pasado a estos castillos, por ejemplo. Otro ambiente son las ruinas. Las ruinas son estructuras, ¿cierto?, arquitectónicas que en algún minuto tuvieron alguna función, pero que con el paso del tiempo, con temblores, derrumbes, qué sé yo, se fueron desapareciendo, pero quedan restos, ¿cierto? Quedan restos de estas construcciones ahí y la naturaleza va ocupando el espacio que antes tenían estas estructuras. Bosques tenebrosos también, y generalmente, como les decía, hay una oscuridad casi total. Muchas veces lo único que alumbra son o la luz de la luna en los bosques, por ejemplo, o en los castillos una antorcha, ¿ya? Porque pensemos que cuando están ambientados en épocas pasadas, no siempre es así, pero a veces es así, no hay electricidad. Entonces, solo una antorcha ilumina. Entonces todo esto va generando este ambiente de misterio. Y una vez que la literatura gótica avanzó, así como aparecieron los licántropos y los vampiros, aparecieron otros ambientes como el hospital psiquiátrico, ¿sí? o manicomio, y los internados escolares, por ejemplo. Ya nos vamos acercando cada vez más al momento de tener que crear nuestro cuento, pero antes quisiera que leyéramos otros consejos, esta vez consejos prácticos para escribir de Stephen King. Él es un exitoso escritor estadounidense de novelas de terror. Sus libros han vendido millones de copias, muchos son bestsellers y la mayoría de ellos han sido adaptados al cine y a la televisión. Tal vez ustedes han leído algo de él o visto algunas de sus películas. Aquí, de hecho, en la imagen de Pictoline tenemos algunos de sus personajes más famosos. El primero dice: no adornes tu vocabulario. Por lo que más quieras, no uses palabras rebuscadas para sonar serio, intelectual o profundo, entre comillas, ¿cierto? Yo estuve buscando consejos para escribir de muchos escritores y la mayoría coincide en esto, ¿ya? Muchas veces para querer sonar, como ahí dice, serio, intelectual o profundos,
nos ponemos un poco ciúticos, un poco rebuscados, ¿cierto? No utilicemos un lenguaje simple. El segundo, usa siempre la maldita voz activa, ¿ya? En la voz activa alguien está haciendo algo, en la voz pasiva algo está siendo hecho por alguien. Por ejemplo, escribir un cuento. Si yo digo, ustedes van a escribir un cuento, es voz activa. Y la voz pasiva para eso sería, un cuento va a ser escrito por ustedes, ¿ya? Entonces Stephen King nos recomienda que usemos siempre la voz activa, la primera. El siguiente, el adverbio no es tu amigo. El camino al infierno está pavimentado de adverbios. Evítalo tanto como puedas. O sea, si no nos queremos ir al infierno, nos recomienda este escritor que evitemos lo más posible los adverbios. Lo usemos solo cuando sea necesario. Recordemos que los adverbios son estas palabras que nos sirven para complementar otras palabras como el verbo o incluso otros adverbios, y que hay adverbios de modo, porque generalmente nos ayudan a responder preguntas, ¿ya? Preguntas como dónde, por qué, cómo, cuándo, etc. Y finalmente trata de seguir las reglas gramaticales hasta que sea lo suficientemente bueno como para romperlas. Este consejo también me pareció muy acertado. Hay otros escritores que recomiendan no guiarse por ninguna regla, romperlas todas y qué sé yo. Y eso está bien, pero está bien para escritores experimentados y experimentadas, ¿ya? Como probablemente no sea nuestro caso, tenemos que seguir las reglas gramaticales, ¿ya? Esos serían los consejos prácticos para escribir de Stephen King. Veamos entonces en qué consiste el proceso de creación de un texto. Es súper importante tener esto en consideración, es un proceso. O sea, no es llegar, sentarse y escribir un cuento, ¿ya? Tiene distintas etapas, son 6 etapas y las vamos a entender como una escalera. Cada etapa va a ser como un peldaño o un escalón de una escalera, y para llegar al final de esta escalera no nos podemos saltar ningún peldaño, ¿cierto? Tenemos que caminar pasito a pasito, como diría Luis Fonsi. Y es de creación de un texto en general, ¿ya? Nos va a servir ahora para el cuento en particular, pero también sirve para cualquier tipo de texto, literario y no literario, ¿ya? Si vamos a escribir una novela, si vamos a escribir una noticia, un ensayo, cualquier tipo de texto. En su guía, la guía número 9, para cada uno de estos 6 pasos existe una actividad, ¿ya? Que es básicamente completar unas tablas. Veamos el primer paso. Consiste en investigación y generación de ideas. Esto usted ya partió haciéndolo con la tarea que dimos la clase pasada de investigar sobre un personaje tipo que ustedes hayan escogido, ¿cierto? Entonces, en la tabla de su guía tiene que completar qué personaje tipo escogió, las características generales de este personaje tipo y poner una obra en particular en la que aparezca. ¿Cómo se llama el personaje tipo en esa obra? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su historia? Brevemente, sus características particulares que lo hacen ser parte de este personaje tipo, pero también características personales, y las fuentes de información de las que usted sacó toda esta información que le sirvió en su investigación, ¿ya? Recordemos que era importante que fueran fuentes confiables y válidas. El segundo paso es la creación de contenido y estructura. Y aquí ya teníamos que completar varias tablas, ¿cierto? Primero, una tabla del objetivo de nuestro cuento. Los lectores o el público objetivo que usted cree que va a leer su cuento o al que está destinado. Pensemos que no todos los cuentos son para todos los lectores, entonces imaginen sobre todo una edad,
¿ya? Si es para gente de su edad, si va a ser para niños, si tal vez va a ser para adultos, para gente que sabe del tema, para gente que a lo mejor no sabe tanto. Describe entonces al lector ideal de su cuento. Y el efecto deseado. Como tiene que ser un cuento gótico, con las características que vimos, por supuesto, no tiene que tenerlas todas, porque ni siquiera la literatura gótica tiene todas esas características, pero es un abanico para que usted escoja algunas, ¿cierto? Pero el efecto generalmente va a ser el terror, el horror, el misterio. Ahí no tenemos tanta libertad al ser un cuento gótico. Luego, una lluvia de ideas. Usted aquí anote todo lo que se le vaya ocurriendo. Esto no tiene por qué ser coherente, usted puede hacer un esquema, puede anotar palabras sueltas, por eso una lluvia de ideas, ¿ya? Aquí usted tiene total libertad. Yo le recomiendo que a medida que surjan las ideas, escriba o dibuje o lo que sea necesario para que usted recuerde después eh, a qué se refería con eso que escribió, que dibujó, y que después se dedique a valorarla si es una idea buena, si es una idea mala. Solo escríbala, deje fluir esa parte creativa. Luego, una planificación del protagonista, qué nombre le va a poner, características físicas que va a tener, características psicológicas y características sociales. Físicas lo sabemos, ¿cierto? Lo que se refiere al físico, tal vez su contextura, su altura, sus rasgos faciales, ese tipo de cosas. Características psicológicas, lo que tiene que ver con su personalidad. Ya dimos algunas ideas de cómo son los protagonistas en un cuento gótico. Puede ser así o puede ser de otra manera. Características sociales, como lo son la edad, si tiene alguna relación amorosa con alguien, ese tipo de cosas. Si su protagonista coincide con el personaje tipo, no tiene para qué hacer más cuadritos. Pero si su personaje tipo, el personaje tipo que usted eligió investigar, no va a ser el protagonista de su historia, va a ser un personaje secundario o el antagonista tal vez, tiene que hacer una tabla para cada uno, ¿ya? Una para protagonista y una para personaje tipo. Recuerda que el personaje tipo tiene que ir sí o sí en este cuento. Luego el conflicto. A este protagonista que usted eligió, ¿cuál va a ser el conflicto que va a tener? ¿A qué se va a enfrentar? ¿A qué dificultad? Que va a cambiar el curso de los acontecimientos. Recordemos que ese es el conflicto. A continuación, las características de la narración. ¿Qué tipo de narrador va a tener? Omnisciente, de conocimiento relativo, testigo, protagonista. Usted lo decide. ¿Y qué estilo narrativo va a tener? ¿Directo o indirecto? Dependiendo si los protagonistas son los que hablan o bien el narrador les da una voz, ¿cierto? Recordemos que vimos esto hace unas cuantas clases atrás y lo analizamos con el fragmento de Frankenstein. A continuación, el ambiente, ¿cómo va a ser el ambiente? Esto, por supuesto que se tiene que apegar en cierta manera a las características de la literatura gótica, ¿cierto? Dimos hartas posibilidades de ambientes. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Y cómo va a ser? A continuación, la secuencia de acciones. O sea, ¿cuál va a ser la situación inicial? ¿Cuál va a ser el conflicto o nudo? Lo repetimos porque ya lo habíamos puesto arriba, ¿cierto? Ahora podemos ponerlo tal vez más desarrollado. Algunas acciones dentro del desarrollo y el desenlace. Esto brevemente explicar en qué va a consistir. Todavía no es escribir el cuento, ¿ya? Y finalmente un título que por ahora va a ser tentativo porque después tenemos que revisar si el título refleja bien nuestro cuento o no. El tercer paso es la escritura en sí, o sea, el ejercicio de agarrar el lápiz y ponerse a escribir. Y esto lo vamos a hacer, bueno, ahí hay un espacio asignado, pero obviamente usted puede ocupar más o menos espacio que eso, ¿ya? Yo lo hice solo porque era el espacio que quedaba en la hoja.
pero como le digo, ocupe el espacio que necesite. Como es un cuento, la idea es que no sea más de una plana y media, como mucho dos, ¿ya? Y esto lo va a realizar teniendo en consideración todo lo que usted notó en las tablas del punto 2 de la planificación, ¿ya? El lector, el efecto deseado, todas las ideas que surgieron, las características del protagonista, del narrador, del ambiente y la secuencia de acciones, ¿ya? Teniendo todo eso en consideración, entonces póngase a escribir y deje que fluya. No se preocupe si al principio no le sale bien, ¿ya? En el punto 3 la escritura va a ser un borrador, ¿ya? Porque para eso viene después el punto 4, que es la revisión, donde usted va a leer lo que escribió y lo va a revisar, ¿cierto? Lo va a pasar como por una especie de escáner, donde va a ir fijándose en todos los criterios que aparecen en la tabla. Primero, cumple con la estructura de situación inicial, conflicto, desarrollo y desenlace. Presenta los elementos básicos de una narración, es decir, personaje, narrador, tiempo y ambiente. Las acciones del cuento están relacionadas lógicamente entre sí. Toda la información del cuento es relevante para el desarrollo de la historia. A veces pasa que ponemos algunas características de personajes, por ejemplo, o alguna como historia secundaria que no es tan necesaria, ¿ya? No es una teleserie, es un cuento, entonces tiene que ser conciso. Todo lo que ahí se ponga tiene que tener sentido para el desarrollo de la historia, ¿ya? Genera el efecto deseado en el lector. Esto usted también lo puede comprobar pasándoselo a alguien más. Tal vez puede intercambiar cuentos con algún compañero o compañera o alguien de su familia. Es decir, puedes revisármelo, se entiende, porque como nosotros somos las personas que tienen la idea original, muchas veces lo vamos a leer y puede que no nos demos cuenta de ciertos errores o de ciertas cosas que no se entienden fuera de nuestra cabeza, ¿ya? En el papel. Se presentan las ideas de forma clara y organizada, se emplea adecuadamente los estilos narrativos y los tiempos verbales, es decir, que si yo estoy narrando, por ejemplo, en pasado, narro todo el tiempo en pasado, ¿cierto? Que no se me escapen verbos en presente o en futuro, al menos que hayan saltos temporales. Se emplea adecuadamente la ortografía literal, acentual y puntual. Entonces, si usted considera que todo esto lo tiene él, es decir, logrado, lo puede dejar hasta ahí. Probablemente no sea así, ya probablemente va a tener errores. Entonces, por eso es importante esta revisión. Luego viene la corrección, es decir, todos los errores que usted haya encontrado, todas las cosas que sobraban, todas las cosas que faltaban, las corrige. Y para eso tiene ese espacio para volver a escribir su cuento, esta vez el definitivo, ¿cierto? Porque ya pasó por todos los procesos anteriores de planificación, de organización, de escritura y de revisión. Entonces, para eso está el espacio, para que escriba ya su cuento definitivo, el limpio. Ya no deberían faltarle comas ni nada de eso, ¿ya? Un consejo para ustedes es que lean en voz alta su cuento, porque muchas veces ahí nos damos cuenta, por ejemplo, si los signos de puntuación están bien. Recordemos que los signos de puntuación nos sirven para poner las pausas en los textos, ¿cierto? Pausas que nos dan sentido, nos permiten respirar. Entonces, leyéndolo en voz alta nos podemos dar cuenta de eso. Y el último punto es la presentación, que generalmente consiste en publicar el texto, ¿cierto? A través de una editorial o en imprimirlo, en pegarlo en un diario mural, en subirlo a internet o en leerlo frente a una audiencia, también puede ser parte de la presentación. Y esta vez vamos a dejar esto pendiente y lo vamos a hacer cuando retomemos las clases, ¿ya? Porque como están las cosas es un poco difícil, entonces para que podamos compartir nuestros cuentos, usted guárdelo o puede mandármelo por correo y yo feliz de leerlo al correo apoyopedagógico.lmr@gmail.com, así como cualquier duda que surja durante la escritura o en esta clase, ¿ya?
Le recuerdo algunas páginas de su libro donde puede repasar lo que hemos visto, que le puede servir para su cuento, para la planificación, sobre las acciones y el narrador y el conflicto. En la página 30 y 31 pueden encontrar información. Bueno, en la 32 y la 33 también. En la página 56 puede encontrar un ejemplo de un cuento de Tolstoy que se llama Demasiado caro, que también le puede servir. En la página 58 aparecen los estilos narrativos, directo e indirecto. Y en la página 59 aparece un taller de escritura de un cuento. De hecho, algunas de las actividades de la guía fueron sacadas del texto del estudiante, de esta parte. Eso es en la página 59 hasta la página 61. Un consejo importante también es que reescriba su cuento y lo revise y lo corrija todas las veces que sea necesario hasta que usted quede conforme con él, ¿ya? Lo importante es que usted quede conforme, ¿ya? La opinión del resto ya se verá al momento de la presentación, pero lo importante es que quede conforme, que lo haya revisado bien, que se haya preocupado de que siga las características del género gótico, ¿cierto? Que siga esa pauta que pusimos ahí con los criterios de revisión. Y no importa si finalmente tal vez su cuento no se parece tanto a lo que usted planificó, porque puede que en el camino se le hayan ocurrido otras cosas. Entonces la planificación igual se puede adaptar, ¿ya? No es que la vaya a escribir una vez y listo, y el cuento va a salir igual a como lo tenía pensado en un inicio. Y terminamos entonces con una reflexión, retomando las preguntas que también eran de reflexión que nos hicimos al inicio de la clase. ¿Te acuerdas que escribiste características del cuento y algunos consejos para quienes escribieran cuentos? Entonces, reflexionemos, el cuento que escribiste, ¿sigue las características y consejos que tú mismo o tú misma diste? Y de acuerdo al mismo cuento, a tu experiencia escribiéndolo, ¿modificarías los consejos que diste? Tal vez te das cuenta que uno no aplica tanto o tal vez agregarías algún otro consejo para tu yo del futuro que tal vez quiera escribir otro cuento o para otras personas cuando se enfrenten a una actividad como esta. Démosle una vuelta y anotamos las respuestas entonces de acuerdo a cómo estemos trabajando en la guía o en el cuaderno. Y eso sería todo por la clase de hoy. Espero que haya disfrutado la escritura de su cuento, que le haya servido esta técnica y estos consejos y este proceso, este paso a paso, y que haya quedado, por supuesto, conforme con su cuento. Si es así, atrévase a compartirlo, intercambie cuentos con compañeros y compañeras, súbalo como su creación, compártalo con su familia, siéntase orgulloso u orgullosa de él y ya nos veremos para poder compartirlo entre todos y todas. Así que siga cuidándose para que ese momento llegue y un saludo para usted y para su familia. Hasta la próxima.